Vamos a hablar del dolor crónico, de quienes conviven con el dolor, ¿no? Más allá de una circunstancia particular, una molestia que no se va. Sí, como vos bien decís, un dolor crónico es un dolor de larga duración, ya después de los 6 meses, que hay un dolor que a pesar del tratamiento no, No cede. no se cura. Bueno, uno lo puede empezar a considerar como un dolor crónico, donde tiene que ser abordado por varias especialidades, no solamente un especialista de dolor, que sea abordado desde un traumatólogo, un especialista de dolor, un psicólogo, también la forma de alimentarse, o sea, un nutricionista. Uno tiene que abordarlo de varias formas para poder atacar ese sentimiento, esa sensación que muchas veces es invalidante. Y además da la impresión de que a veces el umbral del dolor se va ampliando, ¿no? Uno se acostumbra a convivir con el dolor. Sí, el umbral del dolor aumenta, o sea que uno, como vos dijiste, uno se acostumbra a convivir con el dolor. Ya hay veces que el dolor no se puede no se puede curar de forma definitiva, y bueno, por eso también el abordaje psicológico, y el paciente tiene que aprender a convivir con el dolor, donde va a tener siempre esa molestia que, uno lo tiene que aceptar, y si no, uno no puede vivir de siempre estar pensando en esa sensación que tiene, y bueno, es muy difícil muchas veces abordarla. Doctor, ¿y hay nuevos tratamientos para el dolor en estos tiempos? Sí, siempre hay innovaciones, siempre, por ejemplo, abordar un nervio que está molestando, y bueno, muchas veces ese nervio que está molestando, ese dolor neuropático, uno puede abordarlo en forma quirúrgica, en forma farmacológico, para que deje de molestar. Muchas veces no es un dolor solamente neuropático, sino que también lleva otras consecuencias es un dolor, por ejemplo, visceral, es un dolor también neuropático, como te repito. Entonces, no solamente uno lo tiene que abordar el dolor, por ejemplo, si hay un dolor traumático donde uno puede señalar dónde duele, sino que también es difícil cuando es un dolor en todo el cuerpo, por ejemplo, como es típico la fibromialgia, o el dolor de cabeza, donde está la migraña. No solamente hay un dolor de cabeza, o no solamente está la fibromialgia, entonces hay que abordarlo de muchas partes, y es eso donde se produce tan difícil el tratamiento. A veces también hasta los medicamentos se vuelven resistentes al dolor, ¿no? Es difícil los analgésicos, Sí, por ejemplo. claro, uno va haciendo, se va acostumbrando, el cuerpo se va acostumbrando a un analgésico que se llama la tolerancia analgésica. Entonces, por eso es que uno muchas veces tiene que ir rotando el analgésico, porque hay varios receptores que uno tiene que ir tratando. Muchas veces uno, por ejemplo, en un dolor que no es tan grave, por ejemplo, uno lo puede ir tratando con un paracetamol, pero uno se acostumbró el cuerpo al paracetamol, y bueno, tiene que ir hacia el ibuprofeno, después tiene que ir hacia el tramadol, por ejemplo, o un ketorolac. Son distintas drogas que van ocupando distintos receptores, que uno lo va a ir rotando para que no se acostumbre. En eso tiene mucho que ver la automedicación, doctor, porque la gente casi siempre recurre a un analgésico como algo normal y después ya no le sirve ese analgésico. Claro, los analgésicos leves que están al alcance de todos, bueno, uno los puede ir tomando, y ahí lamentablemente está la automedicación. Después hay analgésicos como por ejemplo el tramadol, que son derivados morfínicos, donde el paciente por suerte no tiene tan fácil acceso, entonces uno lo puede ir tratando. Pero hay pacientes que ya de por sí dicen, mirá, tomé un tramadol y no me hizo ni cosquilla. Es como tomar agua.
Sí. Entonces, bueno, ahí es donde se hace difícil un tratamiento, que bueno, por suerte están los especialistas del dolor, donde pueden ir ya tratando el dolor de distintas formas.